Yo que pongo estas palabras por descargo del alma y no por vanagloria, declaro que lo que aquí relato me ocurrió sin sueño, sin vino y sin delirio. Si alguien duda de mi juicio, que vaya a Catemaco y pregunte. Allí sabrán decirle que hay cosas que no se desatan ni con oración ni con huida. Llegué a esa tierra buscando sosiego, creyendo que el cambio de clima y agua limpia bastarían para desprenderme de recuerdos mal curados. Había dejado atrás una vida torcida, y con ella a Isabel, mujer de carácter fuerte y silencio prolongado, a quien abandoné sin ceremonias, como quien corta un hilo creyéndolo simple. Ignoraba entonces que no todos los hilos se rompen. Catemaco me recibió con sol franco y vegetación espesa. La laguna, ancha y quieta, parecía un ojo abierto que no juzga ni perdona. Desde el primer día sentí una familiaridad incómoda, como si hubiese estado allí antes sin recordarlo. Las gentes eran amables, pero sus miradas se detenían un segundo de más, como si percibieran algo que yo aún no comprendía. La primera noche dormí poco. No fue pesadilla lo que me mantuvo despierto, sino una vigilia insistente, una sensación de compañía. El cuarto estaba en orden, la puerta cerrada, pero mi cuerpo se negaba a entregarse al descanso, como si supiera que hacerlo era conceder terreno. Al amanecer encontré marcas en mis brazos, no heridas, sino sombras, como huellas de dedos que hubieran presionado con paciencia. Me convencí de que era cansancio. Siempre hay excusas antes de aceptar lo imposible. Al segundo día comenzaron las confusiones. Caminaba sin rumbo y terminaba frente a la laguna. Pensaba en escribir a casa y rompía el papel sin recordar haberlo hecho. El nombre de Isabel surgía en mi mente sin aviso, no como recuerdo dulce, sino como orden. La reconocí en olores ajenos, en voces desconocidas, en reflejos torcidos del agua. No la veía, pero la sentía cerca, demasiado cerca, como cuando alguien está detrás de uno y no se vuelve por miedo a confirmarlo. Fue entonces cuando pregunté. Un hombre viejo, de piel curtida y ojos turbios, vendía hierbas y raíces junto al camino. Le hablé con rodeos, cuidando las palabras. Le dije que sentía una voluntad extraña caminando conmigo. No sonrió, no se sorprendió. Cuando el amor se pudre, me dijo, aprende artes nuevas. No quise oír más, pero el silencio pesa más que la advertencia. Esa noche soñé con Isabel, no como la recordaba, sino como nunca la vi. Vestía de blanco antiguo, con los pies descalzos y manchados de tierra negra. En sus manos sostenía un bulto envuelto en tela roja. No lo abrió. No hizo falta. Yo sabía que allí estaba algo mío. Desperté con el pecho oprimido y una certeza amarga. Alguien había pronunciado mi nombre donde no debía. A partir de entonces, mi cuerpo dejó de obedecerme por completo. Sentía hambre sin apetito, sueño sin descanso, deseo sin objeto. Mis pensamientos regresaban siempre al mismo punto, como bestia amaestrada. Pensaba en marcharme, y mis pasos me llevaban al mercado. Decidí a rezar y terminaba frente al monte. Al cuarto día encontré el cabello. Estaba bajo la almohada, cuidadosamente trenzado, atado con hilo negro. No era mío. Lo supe con una claridad que me heló la sangre. No grité. No recé. ¿Comprendí? Isabel había venido antes. Había buscado ayuda donde se concede sin preguntar. Había pedido un amarre, no de esos que prometen cariño, sino de los que sujetan hasta quebrar. Decidí enfrentar la raíz del mal. Pregunté sin disimulo por una mujer que trabajara con fuerzas antiguas. No todos respondieron, pero ninguno negó su existencia. Me señalaron un camino de tierra, adentrándose en la vegetación, donde el aire se volvía denso sin necesidad de nombrarlo. La casa era baja y oscura. Me recibió una mujer de edad imprecisa, con ojos vivos y sonrisa ladeada. No me preguntó mi nombre, no hizo falta. Ya vienes tarde, dijo. Lo que te hicieron está bien prendido, me explicó sin rodeos. Isabel había llevado prendas mías, saliva recogida de un vaso, pensamientos arrancados con engaño. Había pedido que yo regresara, no por amor, sino por necesidad.
y cuando el amor no basta, la necesidad se vuelve cruel. El ritual estaba hecho con sangre menstrual, tierra de panteón y palabras dichas al revés. Un lazo viejo, reforzado con resentimiento fresco. ¿Se puede desatar?, pregunté. La mujer me miró largo rato. Todo se puede romper, respondió, pero no sin pagar. El precio no fue dinero. Debía enfrentar a Isabel en el mismo lugar donde ella me ató, en la noche exacta del siguiente viernes junto a la laguna. Debía llevar conmigo aquello que me había sido arrebatado sin permiso. No pregunté cómo. Esa noche soñé despierto. Me vi caminando hacia el agua, guiado por una voz que no era mía. Mis pies se movían solos. Mi voluntad observaba desde lejos. El viernes llegó con un cielo bajo. Caminé hasta la orilla cuando el sol se retiraba. Isabel estaba allí, como si me hubiera esperado siempre. No parecía sorprendida. Sonreía con cansancio. «Tardaste», dijo. No le hablé. No podía. Mi lengua no me obedecía. Ella sacó de entre sus ropas el bulto rojo. Lo abrió. Dentro estaban objetos que reconocí con horror. Uñas mías, cabellos, palabras escritas con tinta oscura. Pronunció mi nombre como quien aprieta un nudo. Sentí el tirón en el pecho, la orden de acercarme, de arrodillarme, de pertenecer. Entonces recordé lo único que aún era mío, el rechazo. Con un esfuerzo que me desgarró por dentro, escupí al suelo y dije su nombre en voz alta, no como súplica, sino como negación. El lazo tembló. Isabel gritó. El agua se agitó sin viento. El amarre no se rompió del todo, pero aflojó lo suficiente para que yo huyera. Desde entonces camino con cuidado. A veces sueño con ella. A veces siento el tirón. Hay lazos que nunca se desatan por completo. Solo se aflojan para que uno respire. Por eso escribo esto, para advertir, para agradecer al profesor por el espacio concedido a estas palabras y para invitar a quien escuche a enviar sus propias historias. Quizá algún día, con el favor del tiempo, también sean contadas en este canal, porque lo que no se dice, se queda, y lo que se queda, ata. Yo, que por soberbia quise negociar con aquello que no comercia, dejo constancia de mi hierro para quien tenga oídos. No escribo por valentía, sino por cansancio, no por advertir, sino por expiar, porque hay tratos que no se rompen al amanecer, ni se anulan con arrepentimiento tardío. Llegué a Guadalajara con la bolsa flaca y el ánimo más flaco aún. Había perdido tierras por malas cosechas, amigos por malas lenguas y el favor de los míos por malas decisiones. Buscaba ocasión, no justicia. Salida, no perdón. Y en esa ciudad grande, de plazas hondas y sombras antiguas, supe que los deseos apremiantes encuentran siempre quien los escuche. Me hablaron de él sin nombrarlo. Me dijeron que había un charro que aparecía en cruces de camino, en veredas donde la luz se vuelve incierta, montado en caballo negro como noche sin luna, que no pedía monedas, sino algo más íntimo, que cumplía, siempre cumplía, y que cobraba, también, siempre. Yo reí primero, luego pregunté, y al final busqué. La noche en que decidí probar fortuna, dejé la ciudad atrás y tomé un camino de polvo, donde el silencio se vuelve presencia. El aire no estaba quieto ni revuelto, estaba atento. Llevaba conmigo una botella sin marca y una promesa hecha a medias, pues no sabía aún a quién iba dirigida. En la primera cruz de piedra, el caballo apareció sin anuncio. No relinchó, no levantó polvo, simplemente estuvo allí. El jinete vestía de negro entero, botonadura de plata opaca, sombrero ancho que ocultaba los ojos. Su presencia no infundía pánico inmediato, sino una calma peligrosa, como la de quien cree tener el control. «Buenas noches», dijo. «¿Has venido a pedir?» No negué. Nombré mis carencias, dinero, respeto, regreso al lugar del que había sido echado.
Hablé con franqueza mezquina, sin adornos, como quien enumera mercancía. Se te dará, respondió, si aceptas la letra chica. Entonces supe que estaba frente al charro negro. Aunque nadie lo pronunciara, no lo dijo él. No hizo falta. El trato fue simple en palabras y profundo en sombras. Me daría prosperidad por 7 años, tierra fértil, negocios prósperos, boca llena y nombre respetado. A cambio, al término, me pediría algo mío, no especificado, pero legítimo. ¿El alma? Pregunté con ironía forzada. El charro rió despacio. Eso lo dicen los ignorantes. Yo cobro lo que cada quien puede perder. Acepté. No hubo firma ni sangre, solo un apretón de manos. Su guante estaba frío, no como hielo, sino como metal antiguo. Al soltarme, el caballo giró y se perdió donde no había camino. El cumplimiento fue inmediato. A la semana, una deuda olvidada fue saldada a mi favor. Al mes, una herencia lejana me cayó como lluvia. Al año, mis tierras reverdecieron sin explicación. Me llamaban Señor. Me pedían consejo. Yo que había mendigado atención, ahora la dispensaba. Pero cada favor trae su sombra. Comencé a notar ausencias pequeñas. Olvidaba nombres de infancia. Rostros queridos se me volvían borrosos. Los recuerdos felices se me escurrían, dejando solo el hecho, no el sentir. Yo prosperaba, sí, pero me vaciaba con la misma puntualidad. En sueños aparecía el charro, no para amenazar, sino para recordar el plazo. Nunca decía fechas, pero el tiempo se me hacía más corto. Al 6.º año la prosperidad empezó a exigir sacrificios. Un socio enfermo, un jornalero accidentado, nada que pudiera señalarse como culpa mía, pero todo giraba a mi alrededor como polvo levantado. Al cumplir los 7, lo vi de nuevo. Apareció en el umbral de mi casa sin caballo, con el sombrero en la mano. Sus ojos eran profundos, no rojos ni brillantes, solo hondos, como pozos viejos. Vengo por lo acordado, dijo. ¿Qué es? Pregunté, aunque lo intuía. Tu sombra. Reí nervioso. Él negó con la cabeza. No la que te sigue con el sol. La otra. La que guarda lo que fuiste cuando nadie miraba. Sentí un tirón interno, como si me arrancaran una capa invisible. No dolió. Fue peor. Alivió. Desde entonces camino ligero, exitoso, correcto, pero vacío. No siento culpa ni gozo. Amo sin calor, recuerdo sin emoción. Vivo pero no del todo. Por eso escribo. Para que quien escuche sepa que hay pactos que cumplen al pie de la letra y castigan con precisión quirúrgica. Agradezco al profesor por abrir este espacio y dejo la invitación abierta a quien tenga historias propias. Quizá al decirlas recuperen algo de lo que entregaron sin medir. Yo sigo buscando mi sombra y temo que ya no me reconozca. Yo doy fe de que no todo lo que se cierne sobre una ciudad busca ser visto. Hay presencias que no descienden, porque no necesitan tocar la tierra para poseerla. Esta historia no trata de apariciones en callejones ni de voces en casas viejas, sino de algo más grande y más indiferente, que nos miró desde lo alto como se mira un tablero. Los primeros rumores surgieron sin alarma. Un vigilante nocturno dijo haber visto una sombra cruzar la luna. Un chofer aseguró que algo inmenso pasó sobre el periférico y apagó las luces por un segundo. Nadie lo tomó en serio. En esta ciudad, lo extraño debe competir con el ruido para ser creído. Yo trabajaba entonces revisando azoteas y estructuras altas, oficio ingrato, pero honrado. Fue así que comencé a notar cambios, antenas torcidas sin viento, cables tensos como si hubieran sido rozados por algo pesado. Palomas que no regresaban a sus nidos. La primera vez que lo vi fue al amanecer. Estaba sobre una azotea con el café aún caliente, cuando el cielo pareció plegarse. No se oscureció, se deformó. Algo pasó lentamente por encima, ocultando las nubes como se cubre un plato con un paño. No tenía forma clara, no batía alas, se deslizaba. Sentí un silencio profundo, no la ausencia de sonido, sino
su rendición. Las radios callaron en edificios enteros. Los perros se echaron al suelo. Yo me quedé inmóvil, con la certeza de que si levantaba la mano, algo me la arrancaría sin esfuerzo. Luego pasó. No dejó rastro visible, pero la ciudad quedó distinta. La gente caminaba con prisa sin saber por qué. Los niños lloraban sin causa. Los pájaros abandonaron ciertas zonas como si estuvieran maldecidas. Esa noche comenzaron los sueños compartidos. Personas que no se conocían describían la misma visión. Una extensión oscura sobre la ciudad, con pliegues como de piel vieja, y en su centro algo parecido a un ojo que no miraba individuos, sino conjuntos, barrios completos, multitudes. O yo soñé que estaba de pie en el zócalo, mirando hacia arriba, y comprendía que no éramos habitantes, sino contenido. Las apariciones se repitieron, siempre altas, siempre lentas, nunca descendían. A veces eran visibles, a veces solo se percibían por el efecto. Sombras que no correspondían al sol, mareos colectivos, relojes que se atrasaban en zonas específicas. Busqué explicación donde se busca consuelo. Ciencia, religión, autoridades. Nada. Nadie. Solo evasivas y burlas. Hasta que encontré a un hombre en la biblioteca, viejo, encorvado, que dibujaba lo mismo que yo había visto. No hablamos mucho. No hizo falta. No es nuevo, me dijo. Solo regresa cuando la ciudad está madura. ¿Qué es?, pregunté. Un recolector. Me explicó que hay entidades que no se alimentan de carne ni almas individuales, sino de densidad humana, miedo acumulado, rencor urbano, memoria apretada en poco espacio. Las ciudades grandes son graneros. No baja, continuó, no lo necesita, solo pasa, y cada vez que pasa se lleva algo que no notamos hasta que falta. Empecé a notar la ausencia. Calles antes bulliciosas se volvieron apáticas. Las personas olvidaban tradiciones, canciones, gestos. No era tristeza, era vaciamiento. La ciudad seguía viva, pero más ligera, como si hubiera sido exprimida. La última vez que lo vi fue desde una torre alta. Esta vez descendió un poco más, lo suficiente para que yo entendiera. No tenía rostro, pero sí intención. No nos odiaba, no nos reconocía. Éramos acumulación, no individuos. Sentí entonces que algo se desprendía de mí, no un recuerdo concreto, sino el apego a pertenecer. Desde ese día camino la ciudad como visitante. Escribo esto para dejar constancia y para agradecer al profesor por permitir que estas palabras se digan. Invito a quien escuche a enviar sus propias historias, porque hay cosas que solo existen mientras se narran, y temo que cuando dejemos de contar lo que nos pasa, aquello que sobrevuela ya no tenga por qué mantenerse alto. Yo no nací cazador, pero aprendí a hacerlo por hambre y por herencia. En la selva uno no escoge oficio, la tierra decide por ti, y si no sabes leer sus señales, te borra sin ceremonia. Esto que escribo no es relato para entretener, sino testimonio para quien crea que el monte es solo árbol y bestia conocida. No lo es. Entramos a la selva a comienzos de la estación seca, 5 hombres curtidos y una promesa de buena presa. Éramos conocidos entre nosotros, no amigos, pero sí lo bastante cercanos como para confiar la espalda al otro. Yo llevaba el registro, pues siempre supe escribir, y eso me dio fama de hombre instruido, aunque poco valga la letra cuando la noche se cierra. Desde el primer día, el monte nos recibió con una cortesía falsa. No hubo animales visibles, no cantaron las aves como suelen hacerlo cuando llega gente nueva. El silencio no era ausencia, sino vigilancia. Los viejos del pueblo nos habían advertido. Dijeron que no cazáramos más allá del segundo cenote, que allí la selva no olvida. Reímos con respeto fingido. La necesidad pesa más que la superstición cuando el estómago manda. Al tercer día,
Hallamos huellas. No eran de jaguar ni de tapir. No correspondían a nada que caminara en 4 patas ni en 2 con paso humano. Eran profundas, como hechas por algo que apoyara el peso de manera irregular, arrastrando a veces, hundiendo otras. Algunos dijeron que era oso, aunque ninguno había visto uno jamás. Otros callaron. Yo anoté las formas porque el hábito no se pierde. Esa noche escuchamos el primer llamado. No fue rugido ni grito, fue imitación. Algo reprodujo el silbido que usamos para ubicarnos entre la maleza. Uno de los muchachos respondió sin pensar. El sonido volvió. Más lejos, mal ejecutado, como si una boca torpe copiara la memoria del sonido, no su intención. Nadie durmió. Al amanecer encontramos a Mateo ausente. No había señales de lucha. Su hamaca estaba intacta. Su machete seguía colgado. Solo faltaba él. En el suelo, aquellas huellas rodeaban el campamento como si hubieran dado vueltas toda la noche, midiendo. Decidimos regresar. Fue decisión unánime, y aún así tardía. La selva no abrió camino. Donde antes había sendero, ahora había espesor. Árboles caídos que no recordábamos. Bejucos tensos como trampas. Caminábamos horas para regresar al mismo claro. El sol se movía, pero nosotros no. Comenzamos a oír pasos. No nos seguían, nos acompañaban. Siempre a la distancia justa para no verse, pero lo bastante cerca para sentirse. A veces crujía una rama demasiado gruesa para un animal pequeño. A veces se escuchaba una respiración larga, pausada, como de alguien que no se cansa. Esa noche, uno de los hombres juró ver una figura alta, erguida, con extremidades demasiado largas, detenerse al borde del fuego sin reflejar la luz. Dijo que tenía rostro, pero que éste parecía hecho de pedazos mal acomodados, como si hubiera aprendido a ensamblarlo observándonos. Nadie se burló. Al día siguiente hallamos restos, no diré de qué, porque nombrarlo es darle forma. Bastará decir que no había sangre, pero sí orden, como si algo hubiera separado lo útil de lo inútil con criterio aprendido. Comprendimos entonces que no éramos presa casual, éramos estudio. La criatura, porque no hay otro término, aprendía rápido. Comenzó a imitar voces completas, llamaba por nuestros nombres, usaba frases que habíamos dicho junto al fuego, repetía rezos mal pronunciados, como si hubiera escuchado sin entender. Uno de los hombres respondió al oír la voz de su madre. No lo vimos irse, solo oímos el silencio posterior. Quedamos 3. Yo escribía de noche, a escondidas, no por cordura, sino por necesidad de dejar rastro. Si la selva iba a tragarnos, al menos alguien debía saber cómo. La última noche ocurrió el encuentro. La selva se cerró como boca. No hubo estrellas. El fuego se apagó sin viento. Y entonces lo vimos. Era alto, pero no gigante. Delgado, pero no frágil. Caminaba erguido, pero no humano. Su piel parecía cubierta de materia vegetal vieja, como corteza húmeda. Los ojos no brillaban. Observaban. No atacó de inmediato. Se acercó con curiosidad lenta. Extendió una extremidad que había sido brazo, pero ya no. Tocó el aire frente a nosotros, como tanteando. Comprendí entonces que no cazaba por hambre, cazaba por memoria. Cada hombre que tomaba le enseñaba algo nuevo. Palabras, gestos, voces, miedo. Se estaba formando, y nosotros éramos lección. Corrimos. Uno cayó pronto. Yo seguí sin mirar atrás. Sentí el monte abrirse solo para mí, no por misericordia, sino porque ya había aprendido suficiente. Desperté días después, al borde del pueblo, delirante, flaco, vivo. Nadie me creyó del todo. Dijeron que la selva cobra imprudencias. Yo no los contradije. Desde entonces, cuando el monte guarda silencio, sé que algo camina erguido, recordando voces humanas. Escribo esto para agradecer al profesor por dar espacio a lo que otros no quieren oír, e invito a quien tenga historias propias a enviarlas. Tal vez al nombrarlas, la selva nos olvide un poco, porque mientras recuerde cómo hablamos, seguirá llamándonos por nuestro nombre.